¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de miércoles en la televisión pública, lamentablemente con los pibes del Sub-20 fuera del Mundial. Caruso decía, me duele ver ese terrible cuadro, esas llaves el que se van achicando. Sin la Argentina, por favor. Es difícil, es difícil. Hay que buscar un candidato ahora. ¿No te pasa eso? Cuando se va a Argentina, digo, ¿por quién hincho ahora? No, me decía, hay que buscar un candidato y ya me remite. No. O sea, no. basta del lugar donde buscamos candidatos. No, ya está. Juguemos a otra cosa. No quiero jugar más. Basta. No, hablo de un candidato a ganar. Piedra, papel o tijera. Sí, ya. Hay que buscar a quién. Yo todavía no... Nigeria por ahí puede ser, no sé. Pero, por supuesto, toda la cobertura del Mundial Sub-20 va a seguir en la televisión pública con Zona Mixta y nuestros compañeros de deportes. Pero arrancamos Desiguales, como siempre, hablando de política, de economía. Bueno, buscando candidatos, ¿por qué no? Aunque parece que se van ya achicando un poco los caminos. Pero vamos a hablar hoy con Flor de lo que tiene que ver con el viaje a China. Flor trae el semáforo chino de Sergio Massa. No sé cómo será un semáforo chino, pero lo trae Flor Barragán. Lo que está avanzado, lo que está en un veremos y lo que lamentablemente no se va a poder concretar. No es solamente economía, este viaje tiene mucho de política. La comitiva que lo conforma habla mucho del armado electoral. De eso también vamos a hablar con Pablo Ibáñez. Hablar de política en la Argentina por estos tiempos es hablar también del poder judicial y de la influencia de la Corte Suprema de Justicia. Está Rodolfo Tailade en los estudios de Desiguales, enseguida charlamos con él, pero Pablo Ibáñez dice, el gran elector en este momento en la Argentina es Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Nos va a explicar efectivamente por qué. ¿Se reunió Tailade hoy con Rosati en el marco del Consejo de la Magistratura? Se lo vamos a preguntar, porque hoy hubo reunión del Consejo. De hecho, se tomaron decisiones. Por ejemplo, suspender a un juez federal de Mendoza. Bien. Bueno, además con Néstor Espósito vamos a hablar de Independiente. No es que nos querramos meter en el fútbol estrictamente, pero sí porque hay una objeción muy fuerte en la Inspección General de Justicia sobre el fideicomiso de Santi Maratea, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay también un elemento propio de la política, ¿no? Donde la política debería haber resuelto, la política de clubes, por ejemplo, debería haber resuelto cosas. Bueno, aparece una suerte de outsider y los problemas que esto va generando, así que en un ratito nos metemos con eso también. De hecho, tuiteó Bullrich sobre ese tema, ¿eh? Digo, Bullrich, candidata a presidenta, le responde la IGJ con respecto a lo que dijo sobre Santiago Maratea. Y también escribió una carta a Sabac Montiel hoy, el hombre que gatilló frente a la cabeza de la vicepresidenta, que está detenido. Contamos en la semana que Río lo pidió que se eleve a juicio esta causa. Una nueva, porque ya había escrito alguna vez carta a mano de Sabac Montiel. Néstor en un rato nos cuenta los detalles sobre lo que dijo y lo que no dijo, siempre con pinzas, ¿no? Porque sabemos que es un hombre privado de su libertad y que sabe que por delante tiene una condena importante. Lo decíamos en el arranque, en este momento electoral de la Argentina, las candidaturas son una noticia en desarrollo. Sin embargo, se van moviendo posiciones, se van tomando fotos, como por ejemplo la de hoy de Horacio Rodríguez Larreta, en un anuncio vinculado a baja de ingresos brutos, una política fiscal en la ciudad de Buenos Aires. Esta foto que es recortada porque era mucho más amplia, es una mesa enorme la foto, ¿eh? Pero fíjense, porque por un lado está Horacio Rodríguez Larreta en el centro de la escena, recordemos, jefe de gobierno, anuncios de la ciudad, pero con un vuelo ya de precandidato nacional. Rodeado por candidatos o precandidatos y precandidatas de Juntos por el Cambio. Jorge Macri por el PRO, Lustó por el radicalismo de Juntos por el Cambio, Moritán por allí, Ocaña, veremos a qué juega efectivamente en el armado. Dijo que quiere ser candidata a jefa de gobierno, también. Con lo cual sería una interna entre estos cuatro. Faltaría acá un López Murphy, por ejemplo. Murphy, que por alguna razón no está en la foto, creo que alguien dijo. Y fíjense, la representación del poder económico. Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina y de la Copal, Empresas de Alimentos. Gustavo Weiss, de la Construcción, y estaba Nicolás Pino, también de la Sociedad Rural. Una foto de unidad política alrededor de un precandidato de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. Una foto de banca, una foto de, bueno, estamos con vos, claro, ¿no? Más allá del anuncio en sí. ¿Quién falta acá? Patricia Bullrich, exacto, desde ya. Habló Horacio Rodríguez Larreta en este contexto, además, sobre planes sociales. Una vez más se habla sobre esta situación, algo que lo escucho y me da como un poco de déjà vu, pero escuchalo vos también. En muchos sectores no se consiguen trabajadores, pero por producto de los planes sociales están generando un desincentivo al trabajo. Preguntale a la industria de azucarera de Tucumán, a los que tienen que levantar la yerba mate en Misiones, o sin ir más lejos, los gastronómicos de la ciudad de Buenos Aires no buscan trabajo porque pierden el plan. Y eso también es producto de las políticas de este gobierno.
Bueno, en principio, ya es cierto, es figurita repetida, que el abordaje de los sectores de la población que están necesitando un sostén del Estado para poder sobrevivir día a día, sea este que planteó Horacio Rodríguez Larreta, no hay que naturalizarlo. Pero además, según nos cuenta Flor Barragán, es falso lo que dice el jefe de gobierno porteño. ¿Por qué, Flor? Buenas noches. Buenas noches. Primero, digamos, la primera opinión que uno tiene cuando escucha este tipo de declaraciones es que hoy el potenciar trabajo en Argentina, que es el plan al que se refiere, son 42 lucas. Si hay empleos en Argentina que ofrecen menos de 42.000 pesos, ya primero nos deberíamos asustar. Digo, no creo, pero bueno, saliendo de esa opinión, vamos a los datos concretos. Y ahí lo que tengo para decir es que efectivamente existe en Argentina lo que se llama el plan Puente al Empleo, existe hace ya más de un año, y en lo que consiste es, si vos tenés un plan social y conseguís un trabajo registrado en blanco, es decir, tenés los aportes, tenés todo, no perdés el plan. Existe este programa que se llama Puente al Empleo, en el cual seguís cobrando el plan durante un año y aparte, además, es decir, que a la empresa le conviene, porque no, digamos, te descuenta esos 42.000 pesos que te iba a pagar, y si te los paga el Estado, entonces es como una especie de subsidio al empresario, le viene re bien, la persona sigue cobrando su plan como para decir, bueno, durante un año, pase lo que pase, no sé si va a tener este trabajo, pero el plan lo sostengo, y aparte, el Puente al Empleo les reduce los aportes patronales a las empresas, es decir, los impuestos que cobran. Eso en cuanto a lo que existe hoy en día. Ahora uno dice, ¿eso funciona? Pedí datos en el Ministerio de Desarrollo Social y me dijeron que ya hay 80.000 personas, trabajadores, que se unieron al Puente al Empleo. Después podemos discutir. Flor, tengo una pregunta. ¿Cuántas personas hoy por hoy cobran estos planes en nuestro país? Claro, esa me parece que es la segunda discusión. Uno dice, hay más de 1 millón de personas que cobran planes sociales, y si en un año se generaron 80.000 puestos de trabajo, y digamos que faltaría un montón para eliminar los planes. Te hago otra cuenta. El último registro durante la pandemia del IFE, que fue 9 millones de personas recibieron el IFE. 9 millones en esa situación, requiriendo del Estado para poder sobrevivir. Frente a 1 millón de planes estamos hablando de nada. Estamos hablando de otra realidad. Por eso decía yo, el enfoque primero lo que vos decís, ¿qué tipo de laburo le ofrecen? Bueno, él da dos ejemplos, ¿no? Él habla de yerbateros, una industria totalmente esclavizante. De hecho, han habido muchas investigaciones donde hay familias realmente viviendo como esclavos en campos yerbateros. Esto no es ninguna novedad, se puede googlear y lo van a encontrar. Y habla de gastronómicos en la ciudad de Buenos Aires. También un rubro donde sabemos que se suele pagar no siempre lo que corresponde. Entonces, coincido con lo que dicen, ¿no? Claro, con la excusa de que en la propina vos recibís guita y que además esa propina después se reparte también con los que están en cocina. Desde bachero a cocinero, eso se va a un pozo común. Con lo cual, habla de dos empleos, Flor, creo yo, donde hay que poner siempre la lupa sobre cuánto se le paga y en qué condiciones. Sí, y te sumo un dato más. Conozco de cerca, porque mi hermana tiene 19 años y los laburos que uno ve a esa edad son esos, ¿no? En un sector gastronómico, por 8 horas por día están pagando, me consta, pues me lo cuenta mi hermana, 70.000 pesos. Es decir, imagínate, si a ese... Perdón, ¿esto es registrado o todo? Sí, o lo que funciona ahora mucho, un poco registrado, un poco barraño. Bueno, digamos, eso pasa también. Pero otra cosa que quería decir es que yo le mandé estas declaraciones a un empresario pyme, Marcelo Fernández de La Cejera, que agrupa a muchas pymes de Argentina, y me dijo, hay algo de lo que dice Larreta que es cierto. A ver. Que algunos trabajos efectivamente no se consiguen. Me dijo, no por culpa de los planes, sino porque hay ciertos oficios industriales que producto de la educación y que no haya escuelas industriales o que haya empeorado ciertas escuelas hoy en Argentina, no consigas empleo a nivel del trabajador que necesitas, que tenga el oficio, que sepa de industria, el trabajador calificado. Me dijo, eso sí está pasando, pero no por culpa de los planes, sino porque no estamos capacitando a la gente. Moraleja, la situación no es cierta y además es un discurso que se utiliza para, en momento electoral, conectar con cierto sector que le han construido este mito, que compró este mito y que efectivamente lo refuerza. De la misma manera que hace Jorge Macri, que ya tiene la pilcha de precandidato del PRO en la ciudad de Buenos Aires y que no quiere quedarse atrás, volteando paredes hacia la derecha con este tipo de estigmatizaciones. Por ejemplo, escuchen esto.
alrededor de 3.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Un tercio de ellos estadísticamente tienen problemas de adicciones o de salud mental. Ahí tenemos que intervenir. ¿Son un riesgo para ellos o para terceros? Ofrecerle a esa gente ir a los paradores. Sí, que uno no la puede obligar. No la puedo obligar, pero tampoco puedo aceptar que sean dueños del espacio público. Hoy los cajeros automáticos se han transformado en el monoambiente de algunos. Claro. Que tal vez no te pase nada, pero mucha gente se siente insegura. Es preocupante lo que dice, porque hay una estigmatización galopante y la pregunta sería, ¿por qué no quieren ir a los paradores? Si vos desde el Estado te ofrecen un lugar para bañarte, para comer, para poder dormir calentito en la noche de invierno, ¿por qué no vas a querer ir? Pregúntense por qué no quieren ir. Familias que han denunciado que las quieren separar, madres que no pueden ni siquiera dormir con sus hijos, porque tampoco los dejan entrar, por ejemplo, con carros o con alguna valija que andan llevando por la calle. Esa me parece que es la pregunta. Y ni hablar de que si hay problemas de salud mental, también la solución tiene que venir del Estado y de cómo se contiene en un sistema de salud público a aquellas personas que sufren algún tipo de trastorno. Son esas consignas o esas frases que algunos y algunas dirigentes que no tienen determinada estrella instalan en nuestra memoria colectiva. Pasarán los años y nos seguiremos acordando que alguna vez alguien dijo que los cajeros de supermercados se convierten en un buen ambiente. Cajeros automáticos, queriendo ser gracioso o queriendo pegar de alguna manera en cierto sector de la ciudadanía. Las personas más vulneradas de todas son las que efectivamente están en ese lugar tratando de resolver sus necesidades más básicas y primarias. Seguimos hablando de elecciones y de quién tiene la lapicera en estos casos. Vos decías justamente con respecto a este hombre, Jorge Macri, Pablo, que puede llegar a ocurrir algo en la Corte, aunque no sería una de las causas de la agenda de Rosati. Sí, déjame agregar una cuestión con Jorge Macri y con Larreta. Dale. La situación particular de Larreta es dónde va Larreta a buscar los votos, dónde está perdiéndose. Larreta viene hace un tiempo, le hemos charlado en otro momento, en una especie de zigzag. Por momento parece ser muy de moderación y diálogo y por momentos se endurece, se halconiza o se palomiza según el momento histórico. Ahora está teniendo, como justamente en el último mes, ha venido perdiendo espacio en la interna de Juntos por el Cambio, está de alguna manera volviendo a girar hacia el voto al cono, hacia posturas más duras que tienen que ver con esta interpelación del voto. Y Jorge Macri, lo contábamos ayer cuando hablamos del tema López Murphy, también va a estar en una situación similar, porque Jorge Macri va a tener el conflicto de disputar espacio con Lustó, pero es una identidad un poco más fácil de visualizar, pero lo tiene por el otro lado a Ricardo López Murphy, que es como el candidato bis de Patricia Bullrich, y con quien, además, Patricia Bullrich parece tener más empatía, más allá de que avisa que su candidato en la ciudad es Jorge Macri, porque es el candidato del PRO. La empatía mayor de Patricia Bullrich es justamente con el tono y el perfil que expresa Ricardo López Murphy, que es todavía más duro en muchas posiciones que lo que es, en todo caso, Jorge Macri. Pablo, ¿por qué decís que Rosati es el gran elector en este momento en Argentina? Mañana hay acuerdo, puede haber por lo menos un fallo vinculado al tema San Juan. Si uno lee un poquito lo que pasó con San Juan y Tucumán, haciendo una especie de interpretación, cuando se resolvió de manera simultánea San Juan y Tucumán, el leading case fue San Juan. Y el caso de Tucumán se mencionó, cuando uno ve los fallos, la dimensión y la profundidad de los fallos, el fallo de San Juan estaba más explicado y el de Tucumán hacía referencia a resoluciones que estaban detalladas en el caso San Juan, a pesar de que eran situaciones distintas, pero en las dos había lo que en la Corte decían que eran interpretaciones amañadas de las constituciones provinciales. ¿Por qué me detengo en ese dato? Porque ese dato puede estar anticipando lo que ocurra, si no mañana, en un próximo acuerdo. Hoy por la tarde Sergio Uñac salió a pedirle a la Corte que rápidamente se expida. Ayer lo contamos, que Uñac ya estaba hablando de un plan B para resolver el tema de la candidatura porque se imaginaba que el escenario era justamente de resolución negativa en la Corte. ¿Por qué de alguna manera Rosati y la Corte se convierte en un gran elector? Porque está resolviendo, en muchos casos sobre la hora, en cuestiones que tienen que ver con dinámicas electorales. Ocurrió con Mansur, donde suspendieron las elecciones y eso derivó en la renuncia de Mansur a su candidatura. Ocurrió en San Juan, donde suspendió la elección, y puede ocurrir lo mismo, que ya directamente con Mansur no fue necesario el fallo de fondo porque lo hizo de manera autónoma Mansur, pero puede ocurrir lo mismo con Uñac. Y hay dos casos más presentes
en el temario de la Corte. Perdón, ¿por qué digo San Juan? Porque San Juan estuvo el fallo del procurador. Sí. Y el fallo del procurador El ya dictamen, indicó sí. que ya está lista en todo caso eventualmente la resolución. Y hay otro tema, que hay una versión que también podría ocurrir mañana, es mucho más abierto, más difuso esta cuestión, que es un planteo que hubo respecto a Gildo Infran en Formosa. Hay un planteo contra el artículo 132 de la Constitución que permite la reelección, no habla de reelección indefinida. Constitución provincial, no habla de reelección indefinida, dice el gobernador y el vice pueden ser reelectos. Sí. Y en ese caso, la información que está circulando es que podría haber una referencia de la Corte al artículo 1, lo que tiene que ver con el sistema republicano y representativo, no al federal en este caso, porque iría contra la Constitución, diciendo que el sistema republicano tiene como uno de los pilares que haya que no haya alternancia, que haya alternancia y que no haya continuidad indefinida en los cargos de gobierno y que podría ser el elemento en todo caso en el caso particular de Formosa. La información que está circulando es que mañana podría salir la de San Juan por esta velocidad, que Uñac haya salido a pedir también puede estar marcando que también sabe cuál es la resolución de fondo y quiere ordenar también la cuestión local para poner una fecha, porque en San Juan no hay fecha todavía para gobernador, sí la hay en Tucumán el 11 de junio, y lo de Formosa está dentro de este interrogante. ¿Qué digo o qué planteo? Que también la Corte parece estar resolviendo cuestiones que en principio van más allá de lo que debería ser o venía siendo su capacidad de resolución. La pregunta es qué respuesta tiene la política ante eso. Bueno. Porque si la reacción es la de Juan Mansur de renuncio, es una cosa. Si la reacción es la de Sergio Uñac de seguir discutiendo y decir que puede ir incluso a Corte Internacional a ver qué pasa, es otra. No sabemos cuál sería en el caso de que decían algo como lo que estás mencionando de Gildo Infran. Me parece que la Corte dispone a gusto y piacere, y aunque no le corresponda, y la política después está disponiendo. Sí. Uno ve caso particular como Formosa. Formosa hubo dos planteos similares, 2005 y 2013. En las dos ocasiones, con focos distintos, la Corte decidió no intervenir en esa cuestión. De hecho, en el fallo del 2013 firmaron Lorenzetti y Maqueda. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, hay algunos elementos que podría llevar a pensar que no. También cambió la configuración y el contexto, y puede ser que esta Corte decida cosas que hace 10 años consideraba que no estaba. De hecho, si hubiese una objeción contra la reforma de la Constitución de Formosa. Esa reforma de la Constitución de Formosa que permite la reelección indefinida es del 2003. Sí, por pasaron eso, 20 años. Por esto. eso alguien me decía que podía tener que ver con el artículo 1 del sistema republicano, abordando esto que uno puede considerar como el espíritu de un sistema republicano, que sea la alternancia. Los otros dos temas muy Tenemos breves. ahí los expedientes, de hecho, me encanta, mostrémoslos, porque mira, ya hablamos de la candidatura de Uñac en San Juan, hablamos de la candidatura de Infran en Formosa, tenemos la presidencia del PJ de Máximo Kirchner. Eso es una causa que empezó en el 2001. Y la reelección de intendentes bonaerenses. Son dos temas que tienen tiempos distintos, pero que tienen relevancia particular. Lo del PJ inició en el 2021, hizo todo el caminito del recurso extraordinario, porque estuvo en primera instancia, Cámara Nacional Electoral, y llegó a la Corte, y tiene que ver con que Fernando Grey consideró que la elección de Máximo Kirchner de todas las autoridades del PJ fue incorrecta, porque fue muy anticipada respecto a los plazos. Si hubiese una resolución en ese sentido, dándole la razón al planteo del demandante que es Grey, inevitablemente eso terminaría en una intervención del PJ. En un momento electoral, siendo el PJ el partido nuclear del Frente de Todos, sería un problema operativo, logístico, incluso de recursos. Claro. Porque la plata es para los partidos, lo que tiene que ver con la campaña y demás. Eso por un lado. Y lo de los intendentes, que es más reciente, es un planteo que hace un dirigente orbital a Sergio Massa, hace una presentación para que no puedan reelegir los intendentes que están, son 91 intendentes. No parece que haya demasiado plafón para eso, pero hay un pedido para suspender las PASO. Si la Corte quisiese jugar y decir me involucro en este tema, podría también suspender eventualmente las PASO en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de esto con Rodolfo Tailade. Sí, nos está esperando el link. Sí, y aparte él estuvo hoy con el presidente de la Corte, el presidente del Consejo de la Magistratura también, Horacio Rosati. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Te reuniste con él a solas? No, a solas no. Sí, en privado. Digo, fuera de... Fue una reunión previa al plenario del Consejo, una reunión previa en donde participaron varios consejeros. No fue privada entre Rosati y yo, ni mucho menos, para nada.
Una reunión previa que lo que buscó fue, digamos, unificar criterios respecto de dictámenes que había acusatorios contra el juez Bento de Mendoza. Nosotros presentamos un dictamen por nuestros fundamentos y ya había el dictamen de comisión, digamos, que es el dictamen de, si se quiere, de los radicales, del sector de Piedecasas, o del propio Rosati. Había un dictamen de comisión que nosotros consideramos que no era, digamos que no era un dictamen solvente como para enfrentar un jury de esta naturaleza, ¿no? Son muchos cargos, entonces nosotros planteamos, por eso hoy dije algo respecto de operaciones de medios. Sí, desde que nosotros empezamos a trabajar este tema, el primer día en comisión yo pedí la postergación de la votación de ese dictamen, porque son 200.000 hojas, no la había podido leer. Pedí la postergación para leerla con seriedad y en la siguiente reunión yo planteé, le digo, mire, este dictamen me parece que no está bien. O sea, coincidimos en algunas cosas, pero en lo sustancial queremos, me parece que hay que hacer aportes que enriquezcan eso y que no esté tan débil. Efectivamente, nosotros hicimos eso, hicimos un dictamen con los fundamentos nuestros y ese dictamen generó la preocupación de que por ahí ninguno de los dictámenes en juego podía alcanzar la mayoría. Claro. Tuvieron que básicamente negociar. Claro, exactamente. Nosotros dijimos, este es nuestro dictamen, no vamos a ceder en nuestros argumentos. Por lo tanto, lo que se definió fue un dictamen unificado con algunos argumentos del dictamen que venía de comisión y con otros argumentos que nosotros aportamos. Se acordó eso y todos los consejeros estuvieron de acuerdo, salvo con alguna particularidad el juez Lugones, que hizo una intervención, digamos, explicando por qué no compartía alguna de las cosas, pero en general todos estuvimos de acuerdo con el jury del juez Bento y con la suspensión en su cargo, ¿no? Pero no, reuniones privadas no hubo. ¿Coincidís con lo que plantea Pablo, que Rosati es de alguna manera un gran elector en este momento en la Argentina? Y sí, la verdad que sí, pero coincido también con Luli de que acá el responsable es la política. A ver, ¿cómo es eso? Porque, qué sé yo, Rosati hace su juego, la Corte hace su juego, por supuesto que todos sabemos lo que yo pienso de la Corte, está encabezando de alguna manera un poder mafioso, pero básicamente la Corte responde a otros intereses. Los intereses de sectores económicos, del verdadero poder. Y bueno, es una elección que hizo la Corte, que hicieron los jueces, de funcionar de esa manera. Ahora, la política es la que tiene la respuesta a eso y claramente la política está arrodillada frente a la Corte, frente al Poder Judicial, frente a los medios de comunicación. ¿Vos creés que, por lo menos en los casos en los que se ha tomado alguna decisión, como por ejemplo Tucumán, como por ejemplo San Juan, no deberían haber acatado el fallo de la Corte? ¿A eso te referís? Perdón. No. ¿A qué te referís? Entre otras cosas, seguramente alguna reacción distinta podría haber habido. No, yo me refiero a todo un proceso de subordinación de la política al Poder Judicial. No haber podido reformarlo, básicamente. No haber podido reformarlo, pero hacer seguimiento de ellos. O sea, los chats de D'Alessandro y Robles, básicamente es eso, ahí está el fondo de todo. Robles instruyendo a D'Alessandro sobre lo que tenían que hacer los macristas y los radicales en el Senado frente a la decisión de Cristina de volver a enviar a Doñate. Digamos, más claro que eso, que hacer, digamos, el seguidismo de lo que ordenó la Corte, y además en privado, por eso estamos haciendo el juicio político, porque si lo hubiese hecho en un fallo, vaya y pase, pero fue en un chat de la mano derecha de Robles a D'Alessandro del PRO, y además todo lo que le dijo lo cumplieron. No dieron quórum, judicializaron, la comunicación fue de la forma en que... Entonces, claramente que es la política acá la responsable de que la Corte y la justicia haya avanzado hasta estos lugares, ¿no? Pablo. La conversación, tengo entendido que también estaba Ustarroz, digamos, sí, éramos varios, éramos varios. Y para resolver algunas cuestiones. ¿Ves que sea un caso excepcional lo de Bento o puede lograrse una dinámica que en algunos aspectos se pueda avanzar? Porque también uno entiende que del fallo en adelante hubo un periodo muy largo en que el Consejo de la Magistratura estuvo
totalmente paralizado. Yo quiero ver gestos concretos para decir que esto puede ser el inicio de algo que puede, digamos, apuntar a que el Consejo funcione más o menos normalmente. Pero la verdad que no tengo demasiadas expectativas. Hace un mes, después de un año prácticamente paralizado, llegaron al plenario del Consejo de la Magistratura, ahora ya no me acuerdo, pero eran 25 concursos. Sí. Había creo que 80 ternas. Y ellos votaron todo que no. Lo que habían votado que sí en la comisión, votaron todo que no, salvo un par de concursos de juzgados civiles, digamos, de cuestiones que por ahí no generan tanta sensibilidad. Entonces, frente a hace un mes, ellos decidieron que no iba a haber ternas al Ejecutivo. Entonces, con ese antecedente, más allá de lo de hoy, por lo menos quiero ver en la cancha cómo va a seguir esto. Como línea particular, porque a veces es medio difícil de entenderlo, pero sé también que en el Senado hay acuerdos pendientes y recién se van a pasar para después de las elecciones. Puede haber algo a fin de junio, quizá en julio, digo. Pero para explicar, si vos tenés que explicar de manera sencilla, ¿por qué no se votaría una terna? ¿Por qué en todo caso los consejeros o de los jueces o de los abogados o de los políticos no votarían una terna? 25 ternas o 25 concursos. 80 ternas, 24 o 25 concursos. Es una pregunta que yo no, es una respuesta que yo no tengo, porque no nos fue dada en el momento en que votaron en contra masivamente de todas estas ternas. Es decir, hay que hacer un repaso. El fallo de la Corte que pone a Rosati en la presidencia del Consejo, más allá de que los fundamentos eran que no había un equilibrio y que era inconstitucional una cosa y la otra, lo cierto es que llega, en términos políticos, para ordenar el Consejo, según las propias manifestaciones, para ordenar el Consejo, para que empiece a funcionar normalmente, y desde que llegaron los de la Corte, no funcionó directamente. A partir de ahí, hubo algunos intentos en comisión. La comisión de selección del Consejo de la Magistratura es la que le da el ok final a los concursos y manda las ternas al plenario para que se aprueben y vayan al Ejecutivo. En comisión, todos los que votaron en contra, votaron a favor de las ternas. Entonces yo no sé lo que pasó. Si vos me decís cuál es tu hipótesis, los aprietan. Los aprietan Clarín, La Nación, esos son los responsables de todo esto. Y me parece que viene por ahí, digo. Pero bueno, es una especulación. Néstor, vos tenés una pregunta, pero también tenés, la carta de Sabac Montiel para que la introduzcas cuando quieras, porque me interesa saber la opinión de Rodolfo. Algo muy breve respecto de esto, porque da la impresión, a lo mejor es solo una impresión, que a partir de la relación del día a día con Rosati, lo que antes era un discurso flamígero, de una beligerancia muy alta, es atenuado. Como que en el día a día empieza a haber esa cosa de nos conocemos un poco mejor, sabemos cuántos puntos calza cada uno y hay un margen abierto de negociación. Parece una conducta muy típica del nivel de conducción que, por ejemplo, tenía Julio Grondona en la AFA. ¿Puede haber una comparación entre Horacio Rosati y el estilo de conducción que tenía Julio Grondona? Me mataste. No lo creo. No lo creo. No conocí en detalle el estilo de conducción de Grondona, más allá de los medios de lo que dice la prensa. Pero no lo veo, digamos, en comparación. De todos modos, Néstor, hay una cuestión real. Por ejemplo, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura está, digamos, obligado a iniciar negociaciones todo el tiempo por distintas razones, o por un caso de disciplina, o por un caso de un concurso, o por lo que sea. Él, o siempre ha tenido la responsabilidad, el representante del Poder Ejecutivo, en generar estos vínculos y demás. Yo creo que en nuestro caso, el representante del Ejecutivo viene históricamente haciendo esto. Antes de Rosati, con Rosati, con la nueva conformación, él siempre fue un poco el negociador de nuestro bloque en estas cosas. Ahora, yo no pienso de ninguna manera, digamos, levantar el pie del acelerador respecto de lo que pienso de Rosati. Obviamente que puedo ser
un poquito, si se quiere, más educado o más correcto, porque el ámbito da para eso. Pero nuestra posición política la manifestamos todos los martes en la Comisión de Juicio Político y no nos vamos a mover de eso. Claro. Mucho más cuando cada vez hay más elementos para seguir profundizando la investigación y para encontrar elementos de acusación. Claro. Rodolfo, nos sorprendió en las últimas horas este tuit que publicaste, referido a una situación de salud. En el Día Nacional de la Donación de Órganos me parece oportuno contarles que soy uno de los más de 7.000 argentinos y argentinas que esperan un trasplante, en mi caso de riñón, ya que soy paciente renal hace muchos años y estoy en diálisis hace poco más de 2. Personalmente no conocía esa condición. ¿Qué te movió, digamos, a publicarlo? Porque al ser una figura pública también tenés la posibilidad de contar cómo funciona el sistema. Sí, digamos que hace un poco más de 2 años entré en diálisis. Yo soy paciente renal desde que nací. Congénito. Exacto, es una enfermedad genética que tuvo mi madre. Yo a los 18 años empecé a hacer un tratamiento específico, pero me detectaron, digamos, que la tengo desde que nací. Hace 7 años que soy diputado nacional y tengo bastante exposición pública. De hecho, soy de los diputados que más vienen a los medios y que tienen mucha actividad en redes sociales. Nunca consideré necesario mostrar esta parte, digamos, de mi vida. Primero porque es personal y tampoco me interesa andar victimizándome de nada. Hasta que apareció el discurso de Milei. Hasta de la venta de órganos. Exactamente, hasta que apareció el discurso de Milei, un discurso que es perverso, que es peligroso, que además es absolutamente irracional, digamos, no hay ningún lugar en el mundo que haga lo que dice Milei que hay que hacer, digamos, ¿no? Entonces, frente a la irrupción de una persona que puede ser presidente de la Nación, las encuestas dicen que está en carrera, que es el que mide, no sé qué. No sé si lo será, pero la verdad, hay una expectativa de que sea presidente, o a una chance que sea presidente de la Nación. Bueno, por eso decidí salir y contar mi historia, que es la historia de miles y miles de argentinos, que además entran en conmoción, en consternación, cuando una persona dice van a tener que comprar los órganos. Fundamentalmente porque, por ejemplo, de los 7.000, de los 30.000 argentinos que estamos en diálisis, yo diría que la mitad no tiene cobertura médica, privada, digamos, no tiene ni obra social ni tiene prepaga. Es el Estado, a través de sus obras sociales públicas o directamente a través de dispositivos como el PROFE, Incluir Salud, que son específicos para gente que no tiene absolutamente nada. Entonces, el Estado banca la diálisis de esos miles de argentinos. Un tratamiento de diálisis vale más de $3.500 por mes por persona. Mirá. O sea, es una fortuna de plata la que gasta el Estado. Y no solamente en el tratamiento. Cuando esas personas tienen la suerte de ser trasplantadas, tienen que estar medicadas de por vida porque te inmunosuprimen para siempre, digamos. Y vos no podés tener defensas altas porque te rechazan el órgano. Entonces, tenés que tener un nivel de disciplina con la medicación y de por vida. Bueno, a esa gente el Estado también le financia, digamos, le entrega la medicación. Entonces, ¿qué puede pensar una familia en estas condiciones cuando un posible presidente de la Nación le dice se van a tener que comprar el órgano? O sea, hay un nivel son de... 30.000 los de diálisis, perdón que lo corrijo, pero 7.000 son los que están esperando el trasplante. 7.000 en lista de espera, exactamente. 30.000 a nivel nacional 7.000 en lista de espera. Y 30.000 diálisis en diálisis. Ahora, te quiero preguntar, Rodolfo, porque recuerdo que en 2018 cuando se sanciona la ley Justina, que, corregime, pero lo que dice es cualquier persona que fallezca mayor de 18 años es donante, excepto que en vida haya dicho que no quería hacerlo por algún motivo. ¿Por qué entonces no hay un ritmo mayor de donantes en los últimos años? Bueno, justamente eso es un poco el otro costado de mi salida de lo que comuniqué. Porque efectivamente, a partir de la ley Justina, que este animal de mi ley la llama ley Faustina, o sea, ni siquiera sabe... el nombre de la nena nada, que murió, claro, es un desprecio absoluto por todo. Efectivamente, a partir de la ley Justina, todos los argentinos somos donantes presuntos. Por lo tanto, uno pensaría que pueden sobrar los órganos. El problema es que hay un problema de organización en todo, digamos, en el Estado Nacional y en los estados provinciales para la búsqueda de esos órganos. Es decir, no hay
en todos los hospitales, en donde debería haber hospitales grandes, de alta complejidad, en donde llega generalmente el paciente con un accidente automovilístico, muerte cerebral, que generalmente son los pacientes que están aptos para donar, las personas fallecidas que son aptas para donar, es decir, los que tienen muerte cerebral generalmente. Por eso, de cada 1000 fallecidos, 4 están en condiciones de ser donantes, exactamente. Por eso es tan importante ir a buscar esos 4. Claro. Mañana, a las 2 de la tarde, yo voy a estar presentando en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución, no es un proyecto de ley, es un proyecto de resolución que declara de interés de la Cámara de Diputados, y lo que busco es, digamos, difundirlo por todos lados, el Procurar. Procurar es un programa que lanzó el Ministerio de Salud en enero de este año, que lo que busca es que en cada hospital de estos de alta complejidad y grandes, en cada una de las provincias, inclusive hospitales municipales, que algunos son gestionados por los municipios, exista una unidad de procuración de órganos y tejidos. Que significa, básicamente, para que la gente entienda, que haya 1 o 2 médicos que se dediquen exclusivamente a caminar el hospital todo el día, estando expectantes de la posibilidad de que una persona que esté en grave o qué sé yo, pueda ser donante, que esté en las condiciones. Es decir, que ese cuerpo no se pierda, porque lo que pasa es que el otro día leía una estadística que se pierden entre 4.000 y 7.000 órganos. ¿Por qué? Porque hay donantes aptos, personas fallecidas, estamos hablando de, ya tengo una confusión de número, pero estamos hablando alrededor del 10% de los fallecimientos de Argentina, que son más de 300.000 por año, son por accidentes cerebrovasculares. En principio, que serían los más aptos, digamos, para la donación. El problema es que en un hospital de una provincia X o de un municipio X, en donde en la sala de terapia intensiva se produce ese fallecimiento, la preservación de los órganos, el implementar el protocolo y la preservación de los órganos es caro, muchas veces no se sabe cómo responder, cómo hacerlo, y entonces muchas veces se evita el llamado al INCUCAI, porque además es caro, la preservación es cara, la limpieza, digamos que son cosas. Todo esto es un sistema que tiene que tener un financiamiento público, que lo tiene, es importante. Para mí el sistema argentino es virtuoso, por supuesto que es perfectible, se puede mejorar mucho. Una de las cosas es esto, es la pregunta clave, que es la que hizo Lucila, y es justamente esto, ¿no? Mañana yo invité mañana va a exponer el presidente del INCUCAI, va a exponer Daniel Goyán, va a exponer Nicolás Kreplak. Pero básicamente es un proyecto que apunta a que las provincias adhieran al Procurar y que metan 1 o 2 profesionales de salud específicamente para esto en los hospitales grandes y buscar que se pierdan cada vez menos órganos y que haya cada vez más trasplantes. Que se salen más vidas. Gracias, Rodolfo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. ¿Hacemos un corte? Sí, nos vamos a un corte y ya está Marcelo Figueras en los estudios de la televisión pública, porque hoy mismo me quedé con la presentación formal. Hoy, a continuación de Desiguales, comienza 40 años de democracia, un recorrido no solamente en términos políticos, sino políticos, culturales, sociales, sumamente interesante, producción de la televisión pública, así que lo estaremos adelantando un poco. Sabíamos que era un camino, un desfiladero muy delgado, donde no se podía entrar. Los sectores más duros de las Fuerzas Armadas que todavía detentaban el poder en el interior de nuestro país. En esta zona es en la que hubo la mayor parte de la destrucción. Sí, el coche bomba explotó más o menos a la altura donde está el faro. Argentina es el nuevo campeón del mundo, 1986. Me inspira ese tiempo una inmensa felicidad por el retorno de la democracia y una gran alegría. Señores de pie, por favor. En esta sala comenzó el juicio a las juntas militares. El tribunal, por unanimidad, falla. Un grupo de trabajadores está cortando las vías a la altura de la estación Avellaneda. ¿Qué pensás que motivó el ataque? Es un mensaje mafioso de un sindicato que busca disciplinar a los trabajadores. Habemus papam. Buonasera. Fue un pacto que no estuvo bien pergeñado. Se dijo que la letra chica se iba a escribir después.
Y no sé si a Alfonsín no le enroscaron la víbora un poco en esa letra chica. Cuando pienso en Ni Una Menos de 2015 es la impactante cantidad de gente. Toda la evolución social que tiene la humanidad fue a partir de lucha. Nunca pensamos que iba a haber una megacausa ESMA. Pensábamos que los militares iban a gobernar por siempre la Argentina. Ya es una realidad las 300.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Se hizo un acto en la Casa Rosada y 10 presidentes con Cristina y con Néstor caminaron 8 cuadras en el medio de la gente. Nunca vi tanta gente junta y feliz. Bueno, gran expectativa, ¡Qué bueno! Por esto que comienza hoy mismo, después de Desiguales aquí en la televisión pública, estamos con Marcelo Figueras, es periodista, escritor, guionista y además conductor del ciclo 40 años de democracia. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por invitar. Se ve hermoso, ya de entrada te digo. Es muy conmocionante. Lo hablábamos un poco fuera de cámara recién, digo, porque se supone que son todos temas que uno los tiene súper manchados. Pero todos rebotan en el presente de una manera que, bueno, hay parte de esto que tiene que ver con recordar las alegrías y recordar las conquistas maravillosas de esos 40 años de democracia. Y hay otras que, por ejemplo, cada vez que tratamos un tema económico, nos reímos entre nosotros, porque decir, siempre son una pálida atrás de otra, y en general los temas son, es como, viste que las sinfonías tienen como un tema melódico que se repite, desaparece, va y vuelve. Bueno, nosotros, viste, con el dólar, con la inflación, con las reservas, tenemos esto, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, creo que el ciclo... muy claramente no es un ciclo nostálgico, me parece que más bien es algo más parecido a un curso de defensa personal que otra cosa, bueno. ¿No? Quiero mencionar a tus compañeros de equipo, ¿no? Alan Longi, Rocío Criado y Manuela Iriani, que recién los veíamos. Vienen trabajando, ¿están ahí los chicos? Ahí está. Vienen trabajando todos hace muchos meses en esto. Hace muchos meses, y también está esta cosa maravillosa, que yo se los recuerdo cada vez que puedo, esta cosa maravillosa de que todos ellos son hijos de la democracia. Digamos, todos ellos son menores de 40 años, todos ellos han crecido dentro de este sistema, tan maravilloso y que tanto nos hace renegar y tanto nos hace sufrir, claro. Pero que sigue siendo lo mejor que ha conseguido la especie humana, como para regir la vida de sus comunidades, ¿no? Y esto de que sean ellos los que estén mirando hacia atrás, lo que implica muchas veces mirar épocas en las que no habían nacido todavía o todavía no tenían conciencia de lo que hurgaban. Y esa mirada de descubrimiento, también me parece que es parte de la democracia en acción, ¿no? Ellos son un símbolo de la democracia, interrogándose a sí misma o buscando las propias razones de por qué las cosas son como son, ¿no? Claro, ¿es cronológico el ciclo? No. No. La idea es hacerlo lo más lúdico posible, en el sentido de poder saltar primero, por eso, entre temas serios y graves y temas más ligeros y más disfrutables, y lo mismo recorrer en el arenero que te dan los 40 años, ir y venir en el tiempo de la manera más lúdica que permita jugar con el espectador, con la espectadora posible. Vos sos un especialista por tu recorrido en la cultura, digamos. ¿Qué sustento le va dando la cultura a esos hechos más político-económicos, estrictamente hablando, en la recorrida que hiciste y lo que te acordabas que había pasado? Y en general, por eso sí, de muchas cosas me acordaba, muchas cosas uno participó, como ciudadano de una forma u otra. Qué sé yo, irse al paracultural, claro. Ese tipo de cosas que tienen que ver con la experiencia de la juventud, cuando en la primavera alfonsinista uno salía a hacer sus primeras armas como periodista, como escritor, sí, eso es una especie de álbum de familia en algún sentido, ¿no? Es como recordar las viejas fotos o las viejas diapositivas en las que uno está involucrado de una manera u otra, ¿no? Claro. Qué sé yo, ahora el tema del juicio a las juntas, por ejemplo. Que recuerdo haber escrito sobre eso para la revista Humor, porque habían de las 90 sesiones del juicio, obviamente este canal había grabado todas y cada una de las instancias, pero no se podía mostrar nada, ¿no? Claro. Y entonces recuerdo haber escrito en la revista Humor, haber defendido, porque venían los alegatos finales, y defendido
el derecho que teníamos los argentinos a ver los alegatos en vivo, y obviamente había una decisión política en ese momento de agitar lo menos posible, y eso me costó un laburo, entre otras cosas, ¿no? Pero sí, digo, sí, es una especie de recorrida por la vida propia, ¿no? Digo, como supongo que le pasará a todos los argentinos que de determinada edad que se sienten a ver el programa. Claro. ¿Pablo? Paradójico que justamente se cumplan 40 años de democracia, no solo por el hecho de que es bueno revisar porque no hay épica en los jóvenes que nacieron o se criaron en democracia, porque es un hecho natural de alguna manera, pero justo que estemos quizá en el momento con mayor amenaza antidemocrática por dentro de la democracia. Digo, estamos ante un fenómeno, estamos hablando de Milei claramente, que está jugando con las herramientas de la democracia, pero que parece la expresión más antidemocrática dentro de las variables democráticas. No quiero ser excesivo en la definición. No, porque muy claramente ese es un proceso que por lo menos en Occidente se está viendo en todos lados, ¿no? Digo, no es un fenómeno puramente argentino. La democracia viene cascoteada en todos lados, incluso en los países más importantes del planeta, porque muy claramente creo yo que el esquema que le sirvió después de las guerras mundiales, digo, como para generar una cierta estabilidad y poder armar un esquema de ganancias, ahora no les sirve o no les contenta, ¿no? Digo, porque las grandes corporaciones tienen que responder a regulaciones que no les gustan, y por otro lado porque quieren la torta de guita de los estados en todos los estados, ¿no? Digo, mirá lo que hablaba Rodolfo con respecto a la guita que tiene que poner el Estado para que alguien se haga diálisis. Toda esa guita es algo que las grandes corporaciones y los mega ricos están codiciando. Pero encontrás una razón en los hechos, digo, que estemos con generaciones de mucha parte de la población que no haya vivido la ausencia de democracia, facilite que haya hoy visiones como el fenómeno Milei. Sí, es absolutamente así. Creo que es una consecuencia de una cosa y de la otra. Todo el piberío no ha conocido, digo, así como hablábamos de los chicos, de los periodistas del ciclo, todo el piberío ha vivido tan solo en democracia, no conoce otro sistema que este. Y al mismo tiempo somos conscientes que tienen razón en protestar, digo, porque este sistema no les resuelve problemas severísimos que les joden la vida cotidianamente, ¿no? Ahora, lo que ellos no están en condiciones de entender naturalmente es qué es lo que pasa en este país cuando no hay democracia, ¿no? Digo, porque no lo han vivido. Y precisamente en ese sentido, ciclos como este, y que sea la TV pública precisamente que ordena y que produce un ciclo como este, me parece fundamental, ¿no? Por lo cual vuelvo a lo del curso de autodefensa o hasta de supervivencia, si querés, ¿no? A ver, no sé si es medio vaso lleno o quizá cambiar un poquito el enfoque, porque también es cierto que a la salida de la dictadura a la democracia se le pedía con techo bajo, había hasta temor de pedirle a la democracia determinadas cosas. Y a medida que fueron pasando los años, y creo yo, al calor de la lucha de los movimientos populares y los organismos de derechos humanos, se fue rompiendo con cierto posibilismo. Es decir, hoy le pedimos a la democracia cosas que por ahí no nos animábamos hace 30 años o hace 35 años. ¿Eso se ve? O sea, ¿hay un registro de un techo más bajo de la democracia en aquel momento y ahora surgimiento de otras demandas? Yo creo que sí, digo, porque la mayor parte de la gente joven de la que estamos hablando vio y vivió en una circunstancia infinitamente más aliviada que la que está pasando hoy, ¿no? Lo que pasa es que lo que ven es que ya sus propios viejos están pasando una situación difícil y ellos se dan cuenta de que ni siquiera en el mejor de los casos, con las cosas como están, digo, van a poder llegar al nivel de vida al que sus viejos pudieron tocar en algún momento, ¿no? Entonces me parece que es lógico que sus demandas son absolutamente lógicas y que hay que contenerlos y que hay que darles respuesta, ¿no? Claro. Pero por supuesto siempre dentro de la fuente de la democracia. Y nunca, ¿algo que te haya conmovido fuera. más o que viste haciendo el laburo, lo viste de otra manera respecto de cuando lo viviste? Y mira, tengo muy presente el tema del juicio a las juntas, porque tengo mucho el recuerdo de lo que yo viví ahí y porque vengo hoy en particular de ver el documental de Ulises de la Orden que se llama El Juicio. Sí. Digo que me parece que es la película argentina más importante del año, digo, por no mirar en otros años y por no extenderlo a otros años.
y me parece que necesitamos recordar muy, muy claramente de dónde venimos, ¿no? Y cuál es el riesgo, qué es lo que estamos poniendo en juego cuando le bajamos el precio a la democracia o pensamos de que ya no sirve y empezamos a considerar que a lo mejor hay otra cosa que nos sirve mejor. Claro. No la hay. Marcelo, gracias por haber venido. Quédense hoy cuando terminemos iguales en... ¿Cuánto? 7 minutos nada más, porque arranca el primero de los capítulos de este ciclo, 40 años de democracia, mañana además con la presentación oficial aquí en la televisión pública, así que muy buen laburo que se viene por delante. Gracias. Gracias, chicos, gracias, gente. Hacemos un corte muy, muy breve, ya venimos. Es así, Desiguales es así. Señor Néstor Espósito. Santi Maratea, no te subas las medias que la foto es carnet, le dijo en la Inspección General de Justicia hoy que encontró que todo lo que había hecho estaba por fuera de la ley. Esto significa que no lo va a poder seguir haciendo. Bueno, por ahora no, pero acomodar los papeles. Maratea tuiteó hoy, están haciendo un escándalo de algo, lean la resolución. Bueno, vení. Vamos a leer no te metas con Santiago Maratea, Néstor Espósito. Que se lió lo de los hinchas de Independiente. Ahí están algunos de los puntos que dice la resolución de la Inspección General de Justicia que están mal. La primera es que no se inscribió. No está inscripto. El fideicomiso para salvar Independiente no está inscrito en el organismo tal cual, el organismo que tiene que controlarlo. La apoderada no aparece tampoco allí. Tiene una inscripción en la provincia de Neuquén. Maratea dijo porque era más amigable. Bueno, la captación del ahorro público no la puede hacer un fideicomiso que no está autorizado para eso. Aquí ocurrió eso. Y además, los acreedores podrían llegar a embargar los fondos, es decir, el dinero que está aportando cada contribuyente podría ser embargado antes de llegar a las cuentas de los acreedores por el decomiso, por el embargo de los propios acreedores. Vemos más de lo que está mal en el fondo de fideicomiso de Independiente. Las cláusulas son puramente potestativas, es decir, hay una declamación respecto de lo que van a hacer, pero no hay un correlato concreto de esa cuestión. Los gastos y los honorarios, este es el punto principal que se le critica a Maratea, son enormes y entre esos gastos está el porcentaje que le pertenece al propio Maratea. Habla de una llamativa cuenta recaudadora en Mercado Pago, que es la cuenta del propio fideicomitente que es Maratea. Maratea es decir, rojo. Tal cual. Ese dinero pasa por el bolsillo de Maratea. Y la última cuestión tiene que ver con la omisión de pago de subrogación. Perdón, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? No, que mientras contás que está todo mal, Flor invita a seguir la joda. Yo tengo una duda. ¿Qué va a pasar con la plata que mandamos? Pues yo mandé. Bueno, a ver, el dinero no se va a perder. Lo que está haciendo la Inspección General de Justicia es fiscalizar que no se lo manoteen, haciendo una suerte de juego de palabra, y que ese dinero efectivamente vaya a las arcas de Independiente para pagar las deudas de Independiente y que no se quede ningún vuelto perdido por el camino. Después va a venir otra etapa que cuando los que hayan puesto más de 200.000 pesos, les va a mirar la FIP de dónde se... No van a poder comprar dólares. Prometemos que vamos a seguir tratando este tema. Es muy interesante, en serio, lo digo por el abordaje político. Bueno. Se arranca ya 40 años de democracia y mañana nosotros, jueves, 9 de la noche, nos volvemos a encontrar. 40 años de democracia, ahí va.